¿Alguna vez has sentido que poco a poco te estás volviendo más débil sin entender realmente por qué? ¿Te pasa que subir unas escaleras que antes no te costaban ahora te deja sin aliento? ¿Notas que levantarte de una silla requiere más esfuerzo, que caminas más lento o que tu cuerpo ya no responde con la misma seguridad de antes? Y lo más inquietante, ¿has empezado a aceptarlo como algo normal? Porque eso es lo que hace la mayoría, lo normaliza. Se dice a sí misma, es la edad, es lógico, es parte de hacerse mayor. Pero aquí es donde empieza el verdadero problema. No es solo cansancio, no es solo desgaste, no es solo el paso del tiempo, es algo más profundo. Y lo más peligroso es que ocurre en silencio, porque no pierdes la fuerza de un día para otro. No hay un momento exacto en el que dices, hoy me volví débil. No, es un proceso lento, sutil, casi invisible. Un día te cuesta un poco más levantarte. Otro día prefieres evitar las escaleras. Luego dejas de caminar al mismo ritmo y sin darte cuenta, empiezas a moverte menos, a confiar menos en tu cuerpo, a sentir que ya no eres el mismo. Y ahí aparece algo que pocas personas reconocen a tiempo, el miedo. Miedo a caerte, miedo a no poder, miedo a depender. Pero déjame decirte algo con total claridad. No es solo la edad, no es inevitable, no es un destino que tengas que aceptar. En muchos casos, lo que está detrás de esa pérdida de fuerza no es el envejecimiento en sí, sino una forma equivocada de entender cómo funciona tu cuerpo después de los 60, porque tu cuerpo no se apaga solo, se adapta y si lo alimentas mal, se adapta hacia la debilidad, si no lo estimulas, se adapta hacia la pérdida de fuerza. Y aquí viene lo más interesante, lo que casi nadie te explica bien. Existe algo que probablemente ya tienes en casa, algo cotidiano, algo que has visto toda tu vida, pero que estás utilizando de la forma equivocada. Un alimento que, bien entendido, puede marcar una diferencia real en cómo tu cuerpo conserva su fuerza con los años. Pero cuidado, porque no se trata de comerlo sin pensar, no se trata de más es mejor, se trata de entender cuándo, cómo y por qué. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir ahora. Talvez no te duele constantemente. Tal vez no hay un momento claro en el que puedas decir, aquí empezó todo. Y precisamente por eso es tan fácil ignorarlo. Pero si prestas atención, las señales están ahí, pequeñas, silenciosas, pero repetidas. Empieza con algo tan simple como levantarte de una silla. Antes lo hacías sin pensarlo. Ahora, sin darte cuenta, necesitas impulsarte con las manos o hacerlo más despacio. No es dolor, es falta de fuerza. Luego viene el caminar. No es que no puedas caminar, es que caminas diferente, más lento, más inseguro, como si tu cuerpo ya no tuviera la misma estabilidad, como si cada paso necesitara más esfuerzo del que debería. Y después aparece algo aún más sutil, el equilibrio. Ese momento en el que tropiezas ligeramente y tardas más en reaccionar, ese pequeño desequilibrio que antes corregías automáticamente y ahora te hace detenerte, no es una caída, no pasa nada grave, pero tu cuerpo te está diciendo algo. Y lo más peligroso es esto. Como no duele, lo dejas pasar. No hay una alarma fuerte. No hay un dolor que te obligue a actuar. Solo una sensación constante de que algo ha cambiado, pero no lo suficiente como para preocuparte. Así que lo justificas. Hoy estoy cansado, he dormido mal, será la edad. Y sigues adelante. Pero mientras tú lo ignoras, el proceso continúa, porque la debilidad no llega de golpe. No te despiertas un día sin fuerza, la pierdes poco a poco, día tras día, movimiento tras movimiento, año tras año. Y aquí está la verdad que necesitas escuchar. No es que te hayas vuelto débil de repente, es que te has ido debilitando lentamente sin darte cuenta. Durante años, muchas personas han repetido las mismas frases sin cuestionarlas. Es la edad, dicen. Es normal. Se convencen. Después de cierta edad, ya no hay nada que hacer, concluyen. Y aunque esas ideas suenan tranquilizadoras, en realidad pueden ser profundamente peligrosas. Porque decir que todo es por la edad es una forma de rendirse sin entender lo que realmente está ocurriendo dentro del cuerpo. Sí,
El cuerpo cambia con los años, eso es evidente. Pero cambiar no significa deteriorarse sin control. Cambiar no significa perder fuerza inevitablemente. Cambiar no significa aceptar la debilidad como destino. Luego está otra frase aún más engañosa. Es normal. ¿Normal para quién? ¿Normal basado en qué? Muchas cosas son comunes, pero eso no las convierte en saludables. Es común ver a personas mayores perder fuerza, perder equilibrio, moverse menos, pero eso no significa que sea lo correcto ni que no se pueda evitar. Y finalmente, la idea más limitante de todas, no se puede recuperar. Esa creencia es la que más daño hace porque apaga cualquier intento de mejorar. Cuando alguien cree que ya no hay solución, deja de intentarlo. Y cuando deja de intentarlo, el cuerpo simplemente sigue el camino de la debilidad, pero la realidad es otra. El cuerpo no se apaga porque cumple años. El cuerpo se adapta a lo que haces con él cada día. Se adapta a cómo te mueves, a cómo te alimentas, a cuánto lo estimulas o a cuánto lo descuidas. Por eso necesitas quedarte con esta idea clara y directa. Envejecer no te vuelve débil. Lo que te vuelve débil es la forma en la que vives mientras envejeces. Ahora necesitas entender lo que realmente está pasando dentro de tu cuerpo, porque cuando comprendes el mecanismo, dejas de verlo como algo inevitable y empiezas a verlo como algo que sí puedes cambiar. Existe una regla simple pero poderosa que explica casi todo lo que ocurre con la fuerza después de los 60. Músculo igual a estímulo más proteína. Parece sencillo, pero ahí está la clave de todo. El músculo no se mantiene activo por sí solo, no es automático. El cuerpo es eficiente y siempre está adaptándose. Si tú no utilizas un músculo, el cuerpo interpreta algo muy claro. Esto ya no es necesario. Y cuando algo no es necesario, lo reduce. Así de simple. Por eso, cuando dejas de moverte con frecuencia, cuando evitas esfuerzos, cuando pasas más tiempo sentado o haces menos movimientos exigentes, el músculo empieza a apagarse poco a poco. No desaparece de golpe, pero pierde fuerza, pierde tamaño, pierde capacidad. Es como una luz que se va atenuando lentamente. Pero hay otro factor igual de importante, la proteína. El músculo no solo necesita ser utilizado, también necesita ser alimentado, porque para mantenerse, repararse y seguir funcionando, necesita material. Y ese material principal es la proteína. Si no hay suficiente proteína de calidad, el cuerpo simplemente no tiene con qué sostener el músculo. Es como intentar mantener una estructura sin materiales de construcción, y aquí es donde entra una comparación que lo explica todo de forma muy clara. Imagina que tu músculo es como una obra en construcción. El músculo es la estructura, la proteína son los ladrillos, y el movimiento es el equipo de trabajadores. Si tienes trabajadores pero no hay ladrillos, no pueden construir nada. Si tienes ladrillos pero no hay trabajadores, tampoco se construye nada. Y si no hay ni trabajadores ni material, la estructura empieza a deteriorarse. Eso es exactamente lo que ocurre en el cuerpo. Si no te mueves, no hay señal para mantener el músculo. Si no consumes suficiente proteína, no hay material para sostenerlo. Y cuando faltan ambas cosas, el cuerpo no tiene otra opción más que adaptarse hacia la pérdida de fuerza. Por eso hay personas que comen todos los días, pero se debilitan igual. Porque comen, sí, pero no le dan al músculo lo que realmente necesita. Y también hay personas que se mueven un poco, pero no ven resultados, porque falta el otro componente. El músculo no responde a una sola cosa, responde a un sistema. Y cuando ese sistema falla, el resultado no es inmediato, pero sí constante. Menos fuerza, menos estabilidad, menos confianza en el cuerpo. Pero aquí viene lo importante. De la misma manera que el cuerpo se adapta hacia la debilidad, también puede adaptarse hacia la fuerza si le das las señales correctas. Y todo empieza por entender esta ecuación. Sin estímulo, no hay activación, y sin proteína, no hay construcción. Ahora es importante que entiendas hacia dónde lleva este proceso si no se detiene a tiempo, porque la pérdida de fuerza no es solo una molestia, no es solo sentirse más cansado. Es el inicio de una cadena que puede cambiar completamente tu vida.
Todo comienza con algo casi imperceptible, la pérdida de masa muscular. No lo ves directamente, no duele, no te obliga a parar, pero poco a poco ese músculo que antes te sostenía empieza a reducirse. Y cuando el músculo baja, la siguiente consecuencia es inevitable, pierdes fuerza. Y cuando pierdes fuerza, tu cuerpo ya no responde igual. Levantarte cuesta más, subir escaleras se vuelve un esfuerzo, cargar algo sencillo empieza a parecer pesado. Y, sin darte cuenta, empiezas a evitar esos movimientos, te mueves menos, y cuanto menos te mueves, más rápido avanza el problema. Después llega algo aún más delicado, la pérdida de equilibrio. Ya no reaccionas igual ante un tropiezo, ya no corriges automáticamente un mal paso. Tu cuerpo tarda más en responder. Y ese pequeño retraso, ese pequeño fallo, es lo que abre la puerta al siguiente nivel, la caída. Y aquí es donde todo cambia, porque después de los 60, una caída no siempre es solo un susto. Muchas veces termina en una fractura, y una fractura en esta etapa de la vida no es solo un hueso roto. Es tiempo en cama, es menos movimiento, es más debilidad, y eso acelera aún más la pérdida muscular. Es un ciclo. Pierdes músculo, pierdes fuerza, pierdes estabilidad. Case te mueves menos, pierdes todavía más músculo, y cuanto más avanza ese ciclo, más difícil es salir de él. Por eso necesitas entender algo con total claridad. No parece peligroso al principio, pero cuando se vuelve peligroso, muchas veces ya es demasiado tarde. No se trata de vivir con miedo, pero sí de ver la realidad como es. Cada pequeña señal que hoy parece insignificante forma parte de un proceso más grande. Y cuanto antes lo detengas, más fácil será mantener tu fuerza, tu equilibrio y, sobre todo, tu independencia. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden, porque todo lo que te han dicho hasta ahora sobre este alimento probablemente está incompleto o directamente equivocado. Durante años, el queso ha sido etiquetado como algo que hay que evitar. Tiene grasa, no es saludable, mejor no comerlo, y sin darte cuenta, lo has sacado de tu rutina o lo consumes con culpa. Pero aquí es donde tenemos que hacer un cambio importante de perspectiva. El queso no es simplemente un alimento graso. Bien elegido y bien utilizado, puede convertirse en una herramienta nutricional muy valiosa, especialmente después de los 60, porque lo que realmente importa no es la etiqueta, es su composición. El queso adecuado puede aportar tres cosas que tu músculo necesita más que nunca en esta etapa de la vida. Primero, proteína. Y no cualquier proteína, sino proteína de buena calidad. Esa es la materia prima que tu cuerpo utiliza para mantener y reparar el músculo. Sin proteína suficiente, el músculo no tiene con qué sostenerse, por más que intentes moverte. Segundo, un componente clave que casi nadie menciona, la leucina. La leucina es un aminoácido que actúa como una especie de interruptor biológico. Es la señal que le dice a tu cuerpo, es momento de reparar y mantener el músculo. Y esto es especialmente importante después de los 60, porque el músculo necesita señales más claras para activarse. Y tercero, el calcio. Muchas personas piensan en el calcio solo para los huesos, pero en realidad músculo y hueso trabajan juntos. Si el músculo está débil, el hueso queda más expuesto, y si el hueso está débil, una caída puede ser mucho más grave. Por eso, cuando hablamos de fuerza, también hablamos de protección. Entonces, el problema nunca fue el queso en sí. El problema es no saber cuál elegir, cuánto consumir y en qué momento usarlo, porque el queso puede ser un aliado o puede ser un error. Y la diferencia entre uno y otro no está en el alimento, está en cómo lo entiendes y cómo lo usas. Ahora que entiendes por qué el queso puede ser una herramienta útil, vamos a lo más importante, cuáles elegir y cómo usarlos correctamente, porque aquí es donde realmente se marca la diferencia. El primero es el requesón o queso cottage. Este es especialmente interesante para la noche. ¿Por qué? Porque contiene una proteína de digestión lenta llamada caseína que acompaña al cuerpo durante varias horas mientras duermes.
Recuerda que durante la noche pasas mucho tiempo sin comer, y si no hay suficiente material, el cuerpo puede empezar a tirar de donde puede, muchas veces del músculo. Una pequeña porción de cottage antes de dormir puede ayudar a evitar eso. Eso sí, sin azúcar añadido y en cantidad moderada. El segundo es el parmesano, y aquí está uno de los grandes secretos. Este queso, usado en pequeñas cantidades, es muy rico en proteína concentrada y especialmente en leucina, ese aminoácido que actúa como interruptor para activar la reparación muscular. La clave no es comerlo en grandes cantidades, sino usarlo como condimento, un poco rallado sobre huevos, verduras o una sopa. Es potente, pero también puede ser alto en sodio, así que la moderación es esencial. El tercero es la ricota. Es una opción más ligera y fácil de incorporar en la rutina diaria. Muchas personas mayores prefieren alimentos sencillos, y aquí está su ventaja. Es práctica. Puedes usarla después de moverte, después de caminar o hacer ejercicios suaves, cuando el cuerpo está más receptivo para reconstruir músculo. Movimiento más ricota es una combinación muy eficaz a largo plazo. El cuarto son los quesos curados de calidad, como algunos tipos de gruyere u otros similares. Aquí, el enfoque no es solo el músculo, sino también la protección general. Estos quesos pueden aportar tanto proteína como minerales importantes, como el calcio, que ayudan a mantener la relación entre músculo y hueso. Pero nuevamente, la clave está en la porción, porque suelen tener más sal. Y el quinto es el manchego curado, una opción muy práctica para muchas personas. Al ser un queso más maduro, suele ser mejor tolerado en algunos casos y permite añadir proteínas sin complicaciones. Puede formar parte de una comida o una pequeña merienda, pero sin convertirlo en un hábito de consumo excesivo a lo largo del día. Aquí hay una regla simple que debes recordar siempre. No se trata de comer más queso, sino de usar el queso con intención. Elegir el tipo adecuado, en el momento adecuado y en la cantidad adecuada. Porque cuando lo haces bien, el queso deja de ser un simple alimento y se convierte en una herramienta para proteger tu fuerza. Pero aquí es donde muchas personas cometen un error que puede arruinar completamente el beneficio. Porque no todo el queso es igual, y no todo lo que parece saludable realmente lo es. El primer problema son los quesos industriales. Esos que vienen muy procesados, con mezclas, aditivos y una lista de ingredientes que no reconoces fácilmente. Pueden parecer prácticos, pero en muchos casos están lejos de ser una buena opción para tu cuerpo, especialmente después de los 60. El segundo error, aún más común, es el exceso de sal. Muchos quesos, sobre todo los curados o industriales, tienen un contenido alto de sodio, y esto no es un detalle menor. En personas mayores, el exceso de sodio puede tener efectos claros: retención de líquidos, sensación de hinchazón, aumento de la presión arterial y algo que casi nadie relaciona: problemas de sueño. Porque cuando consumes demasiado sodio, tu cuerpo lo nota, puedes despertarte con sed, sentirte más pesado, dormir peor, y si duermes peor, tu recuperación también empeora. Y si tu cuerpo no se recupera bien, tu fuerza baja más rápido. Todo está conectado. Por eso, lo que podría ser una ayuda se convierte en un obstáculo si no se usa correctamente. Aquí es donde necesitas quedarte con una idea muy clara. No todo lo que es bueno sigue siendo bueno si lo usas mal. El queso puede ayudarte, sí, pero solo si eliges bien, controlas las porciones y escuchas cómo responde tu cuerpo, porque en esta etapa los detalles importan y mucho. Ahora que entiendes el problema y también las herramientas, necesitas algo más importante: un sistema claro que puedas aplicar en tu día a día. Porque sin estructura, incluso la mejor información no cambia nada. Todo se resume en dos pilares fundamentales. El primero es la proteína en el momento correcto. No se trata solo de comer proteína, sino de distribuirla bien a lo largo del día. Muchas personas mayores cometen el mismo error. Comen poco por la mañana, algo moderado al mediodía y casi nada útil por la noche.
O al contrario, concentran todo en una sola comida, y el cuerpo no funciona así. El músculo necesita estímulos constantes, pequeñas señales repetidas. Por eso es clave no quedarse corto, pero tampoco acumular todo de golpe. Mejor varias tomas equilibradas que una sola excesiva. Darle al cuerpo material cuando lo necesita, no cuando ya es tarde. El segundo pilar es el movimiento funcional. No hablamos de ejercicios complicados ni de rutinas imposibles. Hablamos de movimientos reales, de los que utilizas en tu vida diaria. Levantarte de una silla sin usar las manos. Subir y bajar los talones para activar las pantorrillas. Mantener el equilibrio unos segundos con apoyo cercano. Son gestos simples, pero poderosos, porque activan exactamente los músculos que te mantienen independiente. Y aquí es donde todo cobra sentido, porque uno sin el otro no funciona. Puedes comer bien, pero si no te mueves, el cuerpo no necesita ese músculo. Puedes moverte, pero si no te nutres, el cuerpo no tiene con qué sostenerlo. Por eso necesitas integrar ambos. Recuerda esta frase, porque resume todo lo que has aprendido. La proteína le da al cuerpo el material, pero el movimiento le da la orden. Ahora no se trata solo de entenderlo, se trata de empezar. Y para eso necesitas algo simple, realista y medible. No un cambio extremo, no una rutina imposible, sino un plan que puedas sostener. Empieza con 7 días. Los primeros 2 días simplemente muévete un poco más. Camina, levántate varias veces, activa tu cuerpo. No necesitas hacerlo perfecto, solo empezar. A partir del tercer día, añade pequeños ejercicios. Siéntate y levántate de una silla de forma controlada, aunque sean pocas repeticiones. Sube y baja los talones. Practica mantener el equilibrio unos segundos con apoyo si lo necesitas. Cada día, intenta hacer un poco más, no mucho más, solo un poco, porque el progreso en esta etapa no viene de hacer demasiado, viene de hacerlo constante. Y aquí tienes una prueba clara para saber si vas por buen camino, la prueba de la silla. ¿Puedes levantarte 5 veces sin usar las manos? Si al inicio no podías y ahora logras una más, ya estás mejorando. Así de simple, así de real. Ahora quiero leerte. Escribe en los comentarios cuántas veces puedes levantarte de la silla sin usar las manos. Y si este contenido te ayudó a entender algo que antes no veías claro, sígueme. Porque aquí hablamos de algo que va mucho más allá de la salud. Hablamos de tu independencia. Y recuerda siempre esto. Después de los 60, la fuerza no es solo cuestión de cuerpo, es la base de tu libertad para vivir.